Hoy vamos a hablar de política nacional en esta emisión de Asuntos Públicos y en un día muy especial porque el atentado de esta mañana contra el diputado Héctor Olivares agregó, dramatismo a una situación política que ya venía muy incierta y muy tensa. Silvia, esto es inesperado y todavía estamos viendo de qué se trata, pero todo parece indicar que está entre lo político y lo mafioso, un episodio que no se registraba en la Argentina hace mucho tiempo. Claro, no hay antecedente en democracia de un episodio de violencia política, finalmente por la investidura del legislador y el asesinato de un funcionario de un ente de transporte en La Rioja. No hay antecedentes políticos, digamos, de esa envergadura durante la democracia, salvo el caso de Nisman, que involucró de alguna manera al Poder Judicial. Y además se suma en una situación de enorme tensión en lo económico, porque en esta semana hubo 3 empresas que cerraron, y 3 empresas de porte, una editorial como Distal, La Campañola, Loma Negra, que están cerrando plantas. O sea, es una situación económica donde la recesión está tocando, no se sabe cuándo va a tocar, hasta cuándo va a seguir cayendo la economía, en un contexto difícil, a tal punto, Pablo, que por ejemplo el jefe de la AFIP estuvo con los industriales y confesó que estaba de alguna manera haciendo la vista gorda porque la AFIP se transformó en una especie de financiamiento para los empresarios, porque claro, el IVA se dejó de pagar y como la AFIP luego cobra cuando vos dejás de pagar impuestos, tasas mucho menores a las bancarias, son conscientes de que de alguna manera pasó a ser una especie de banco para evitar mayores cierres de comercio. Absolutamente. Hay una situación de mucha perplejidad, pareciera, ¿no?, entre los actores políticos, y para entender mejor lo que está sucediendo y podría suceder, está con nosotros hoy Fabián Bosoer, politólogo, periodista y un hombre con mucha experiencia en el análisis político nacional e internacional, sobre todo regional. Gracias, Fabián, por venir. Y hay algo, digamos, en estas elecciones son muy particulares porque te diría que nos ayudes a ponerlas un poco primero en contexto histórico, cómo se comparan con otras elecciones recientes en la Argentina, en las últimas 2 décadas, digamos así. ¿Y qué es lo particular y qué es lo que tienen de común denominador con otras? Si es que bueno, tenemos un escenario, gracias por la invitación ante todo, son días en los que el tratamiento de la agenda política se vuelve perentorio o urgente al calor de la incertidumbre económica, del proceso electoral que avanza y de hechos como los de esta mañana que le introducen en el escenario el aterrizar ese tablero que aparece como de institucionalidad garantizada dentro de la realidad sociocultural de un país en el que la democracia sigue siendo un proceso en construcción en el que a veces no tomamos en cuenta, sobre todo su clase dirigente, pero también a nivel social, de que no viene nada regalado, digamos, se construye día a día y no depende solamente del dólar o del ministro de Economía o de la decisión del presidente, sino de muchos otros factores, elementos y actores. ¿Y vos recordás alguna elección tan incierta como esta? Bueno, es la 9ª elección presidencial, ¿no? Digámoslo así. Sí. 2019 remite al 83 y remite a los procesos electorales. Históricamente cada uno de esos procesos tuvo su momento de urgencia, de incertidumbre. Recordamos lo que costó
al primer gobierno de la recuperación democrática del doctor Alfonsín terminar ese proceso electoral y acortar unos meses su mandato para poder garantizar la transición pacífica de un gobierno a otro y de un partido a otro partido. Fueron después 10 años de Carlos Menem y también recordamos la incertidumbre que se generó por la intención de Menem inicialmente de seguir comandando un proceso reeleccionista que garantizara su continuidad. Eran 10 años de gobierno y parecía que no era suficiente. Y fue solamente el debate y la muy fuerte tensión interna dentro del peronismo la que abrió las puertas a que el gobierno de la Alianza llegara al poder. Después recordamos lo que significó ese proceso traumático del gobierno interrumpido de la Alianza en el 99 al 2001, fin del 2001, lo que fue el 2001, y cada momento, a partir del 2001, en el que hubo una progresiva recuperación del sistema político y de la energía política y de la capacidad política de generar agenda, siempre remite al fantasma del 2001. Tuvimos 12 años de kirchnerismo, el mandato de Néstor Kirchner, la sucesión que fue asentando cierta proyección de consolidación del sistema político. Siempre el interrogante era la alternancia. ¿De qué manera se iba a producir esa alternancia? 2 mandatos de Cristina Kirchner. Recordamos lo que fue el 2015, por un lado la transición pacífica incruenta, pero también esta dificultad de un sistema político en el que las 2 grandes coaliciones políticas enfrentadas no terminan en su vértice de darse cuenta de que son corresponsables y coexisten dentro de un sistema mayor. Entonces eso significó que la presidenta saliente no le entregara el poder simbólico, el mandato, los atributos presidenciales al presidente entrante. Recordamos que hubo 2 actos, un acto de despedida y un acto de bienvenida, no hubo un solo acto. La sociedad, el país, a lo largo de estos 4 años, de alguna manera apostó a que se consolidara un piso de alternancia. Va a ser el primer gobierno no peronista en democracia que debería poder terminar en tiempo y forma su mandato. Pero la economía, por un lado, y las tensiones políticas, la polarización, la mentada grieta, vuelven a colocar un signo de interrogación en torno a cuán garantizada está la alternancia, la competencia electoral y la posibilidad de una alternancia pacífica o de una continuidad. Ninguna de las fuerzas competitivas tiene mayoría, y eso es lo que están dando los números, y eso es lo que se lee afuera. Podemos un poco incorporar el escenario alrededor de qué es lo que se está viendo a propósito de la política argentina, y me parece que Asuntos Públicos hoy, la convocatoria al acuerdo y al diálogo, está dando cuenta de que los actores, en principio el gobierno, se están dando cuenta de que solos no llegan. ¿Vos estás pensando en un escenario de triple empate? Digamos, es lo que estás diciendo, es decir, las 2 fuerzas de los 2 vértices, Cristina, Macri, y un tercer candidato que ninguno podría alcanzar una mayoría. Ahí nos estamos metiendo más en el proceso electoral, ¿no? Eso puede ser una desembocadura. Me parece que hay una instancia previa que es de qué manera se van a garantizar las reglas de juego para que el proceso electoral se realice de manera normal, pacífica y garantizada. Hubo una punta, porque a todos nos llamó la atención esta semana cuando surgió un decreto diciendo cuáles iban a ser las normas del traspaso presidencial, algo que parecía bastante obvio, y sin embargo tuvieron que formularlo a partir de un decreto, seguramente por la experiencia anterior. Así es. Yo recuerdo los primeros años del gobierno de Alfonsín, había una cuestión recurrente alrededor de la necesidad de un pacto de garantías. Y Alfonsín insistía mucho en eso, no dependía el destino de la democracia del éxito o fracaso de su gobierno, sino de la posibilidad de construir un pacto de garantías en el cual el gobierno fuera uno de los actores, pero el sistema democrático no dependiera solamente del éxito o fracaso de su gobierno. Luego venía otro tipo de acuerdos, que eran los acuerdos programáticos para construir alianzas de gobernabilidad y acuerdos más específicos para coaliciones de gobierno que pudieran llevar adelante políticas eficaces en el terreno económico, social y político. Las reformas constitucionales fueron el resultado de eso. Ahora,
35 años después, seguimos dando vuelta alrededor de la necesidad de un pacto de garantías. Y esto tiene que ver con las reglas de juego en las cuales vamos a competir. Claro. Y algo que parecía obvio, hechos como el de esta mañana, o sea, la reaparición de la violencia política, la violencia mafiosa, esa Argentina subterránea que irrumpe de una u otra manera, y que esto es algo que la democracia de alguna manera decantó, pero no terminó de resolver, y el caso Nisman fue esa espada de Damocles que acompañó el final del gobierno de Cristina Kirchner. Y ahora tenemos otra espada de Damocles aflorando como una suerte de sombra que le sopla en la nuca a la democracia y a la política para decirle, ojo, ¿dónde estás caminando? Esto podemos también ampliarlo al escenario del contexto regional, porque este es importante. Ahora, ¿hay algún paralelismo con algún otro lado? Parece que claramente hay un escenario regional e internacional de recalentamiento, de debilitamiento de las instituciones democráticas representativas. El liberalismo está en problemas, no solamente el neoliberalismo, como un relato o como una plataforma, tanto a favor como en contra. Son las instituciones liberales las que están hoy en el centro de la escena, bajo acecho, bajo asedio, y como terreno en el cual los intereses creados y el reflujo identitario, nacionalista, las utopías regresivas, aparecen y se instalan, dando cuenta de lo que se supone que es un espacio institucional, se vuelve una arena de intereses predatorios, ¿no? Claro, yo pienso, enseguida pensaba en, no sé por qué, me vino la imagen de Trump, ¿no? O sea que Trump, donde digamos la democracia estadounidense que todos mirábamos, de repente nos presenta unas cosas rarísimas de un personaje como Trump haciendo estragos, digamos, ahora con una guerra comercial con China que perjudica enormemente a la Argentina, ¿no? Todos decimos, bueno, y entonces entiendo que mucha gente esté escéptica con respecto a la democracia, si este es el tipo de dirigentes y políticas que vamos a tener en la madre de las democracias como Estados Unidos, ¿no? Y de ahí para abajo, claro, o sea, para el sur y para los cuatro costados, ¿no? Claro. Porque antes en las relaciones internacionales se hablaba de potencias revisionistas que cuestionaban el orden internacional. Claro. Y resulta que la principal potencia revisionista hoy es aquella que le dio soporte a ese orden internacional durante toda la posguerra. O sea, Trump y Washington se han convertido en la principal potencia revisionista del orden internacional y de la gobernabilidad mundial. Los dirigentes más sensatos son los del Partido Comunista Chino, por ¿no? ejemplo. Que dicen, bueno, calma, tranquilos, a ver si pueden llevar un poco de serenidad al mundo, ¿no? Pero uno mira hacia ellos. Sí, observando además cómo Occidente va procesando su crisis, sus decadencias y sus reconfiguraciones. Claro. Y de ahí para la región el mismo problema, ¿no? O sea, hoy mismo vemos en Brasil al presidente Bolsonaro decretando la liberalización de la aportación de armas para camioneros, parlamentarios y periodistas. Es increíble. ¿no? Dando cuenta de dónde están las trincheras. Claro. Y además de dónde están los intereses emergentes, ¿no? O sea, el mercado de armas hoy está preparando el territorio para pequeñas guerras localizadas, que son las maneras en las que el conflicto hoy se desarrolla, ¿no? Bueno, está fascinante la charla. Enseguida volvemos a la Argentina y a ver si podemos hacer un poquito de luz en la oscuridad esta en la que estamos bastante sumidos. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén.
Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la política nacional y regional con Fabián Bosoer, politólogo y periodista. Y Fabián, veníamos hablando del escenario de las elecciones. Yo tengo una pregunta en general. Se habla mucho del voto bolsillo, del voto político, ¿no? O sea, hasta qué punto, un clásico de la Argentina, la economía es determinante en última instancia o no, o es un factor más. Vos, obviamente que cada periodo tiene sus particularidades, pero cada gobierno a los que hiciste referencia en el bloque anterior fueron de alguna manera hackeados por la economía. Y este caso no parece ser la excepción. De nuevo, alguna situación que no se preveía que la economía iba a andar tan mal como para obligar a un gobierno que no tenía vocación frentista de mucho diálogo a llamar un diálogo 10 puntos 6 meses antes de terminar su mandato. Está el análisis del encuestador, del análisis electoral en caliente, que lo que va detectando son estas fluctuaciones en el ánimo y la expectativa de la gente. Está el análisis poquito más subterráneo respecto de las tendencias y las variables más estructurales. Nunca hay un voto bolsillo, nunca hay un voto afirmativo o negativo. Claramente lo que hay acá es un voto aprehensivo de la gente, o sea, la gente, la sociedad en general, en todos sus estratos, está aprehensiva y temerosa frente a la incertidumbre de un panorama en el que el precio del dólar, las fluctuaciones de la moneda, la progresiva devaluación del peso, la pérdida de poder adquisitivo, es como una carrera contra el tiempo entre el reloj de arena económico y el reloj de arena político en la cuenta regresiva, ¿no? Y de qué manera se convergen, porque van a converger a ambos procesos. Eso va a depender de cuánta garantía se le dé al piso de marcha que hoy por hoy parece estar dado por las fluctuaciones económico-financieras. El gobierno estuvo esperando una suerte de bocanada de aire fresco a partir del soporte que logra en refinanciar deuda y lograr el apoyo del acuerdo con el Fondo Monetario. Eso eventualmente es un piso de marcha, pero la buena noticia, entre comillas, es que tiempo antes de que se acelere el proceso electoral, el gobierno ya tiene noción de que eso no alcanza. En todo caso es un piso de marcha sobre el cual hay que hacer otra cantidad de arreglos, fórmulas y acuerdos que amplíen la agenda. Y eso implica incorporar a los otros actores políticos, sobre todo los que van a jugar en el proceso electoral, y implica también abrir a la sociedad, y esto es interesante para pensarlo desde la sociedad, desde el ciudadano,
que no es solamente la presidencia y el futuro gobierno presidencial el que está en juego en estos meses. Además, el proceso electoral muestra que las provincias fueron ya definiendo y van definiendo antes que la nación, que a nivel nacional a sus gobiernos. Pero también son elecciones legislativas y ningún futuro gobierno y ningún futuro presidente va a tener mayoría. Con lo cual, la manera en la que se abra ese panorama y se comporte el voto ciudadano va a definir el tipo de mayoría que se va a construir y que va a condicionar al futuro gobierno. Y esto es fundamental y se desatiende, ¿no? Se desatiende también por una suerte de agenda perentoria que hay sobre, bueno, qué va a hacer el gobierno que venga de parte de la sociedad, y de parte de la dirigencia política se desatiende porque todos van en un sistema presidencialista por el vértice. Y como están dando cuenta las encuestas, en el vértice lo que hay básicamente es voto negativo, o sea, se va a votar por uno en contra del otro. Lo que sí se abre ahí es la expectativa de si va a ser un juego de 2 o por lo menos de 3. Y el balotaje tiene dos cosas, ¿no? Una positiva y una problemática o negativa. La positiva es que incentiva la necesidad de acuerdos. Acabamos de ver en Panamá una elección en la que, en otro escenario completamente distinto, el que gana, gana por una ínfima cantidad de votos. Y esa ínfima cantidad es menos del 30%, ¿no? Y es consagrado presidente. Eso en la Argentina implicaría una querella de legitimidad automática. Claro. Entonces, el balotaje que introduce la reforma constitucional del 94 entre Alfonsín y Menem, que hay que recordar en qué contexto se hizo, tuvo su efecto a partir de la evidencia de que ningún presidente iba a llegar con una mayoría sustancial propia a incentivar el acuerdo, la coalición electoral. Ahora bien, ¿cuál es el elemento problemático, negativo o el espejismo que genera? El espejismo que genera es que pareciera que la sociedad instala el balotaje en la carrera preelectoral. Da por cierto que van a llegar dos y van a competir dos, entonces elimina el resto de la competencia. Y esto es algo que termina siendo un daño autoinfligido, tanto para la sociedad como para el sistema político, porque limpia el escenario de otros competidores. Bueno, pero para eso están las PASO, se supone que las PASO también van a cumplir un rol ahí. Las PASO van a cumplir un rol ahí, pero muchos, y esperemos que no sea la mayoría, pero muy probablemente instale una especie de balotaje virtual en el que se va a decantar cuáles son los dos que van a competir al final. Claro. Y adelanta el proceso. Ahora, si se adelanta el proceso y vamos a vivir un balotaje en todos los sondeos preelectorales, después no nos quejemos de que se acelere el proceso de incertidumbre económica. Exacto. Porque acelera todo. Después no nos quejemos que el inversor extranjero, el bonista, el tenedor de deuda diga, vamos a esperar hasta diciembre, ¿para qué? No es solo el inversor extranjero, porque, a ver, los extranjeros ya se fueron. Los que llegaron ya empezaron a irse en el año 2018. Se fueron todos. El tema son los argentinos, digamos. ¿Hasta qué punto un escenario de máxima incertidumbre no te puede provocar un problema que hasta ahora se ve en el precio del dólar, pero puede ser un problema a nivel de depósitos, etcétera, ¿no? Es decir, y eso es un ejemplo claro en la teoría de juegos de cómo una acción racional individual termina confluyendo en una irracionalidad colectiva. Claro. Ahora, hay un grupo del radicalismo que tiene cierta expresión, y lo ha dicho públicamente Lustó, que ha planteado que armar un frente dentro de la propia coalición oficialista que incluya a la Baña y a lo que ellos llaman el peronismo racional. Es decir, que Macri desista de ser el candidato a presidente, que sea Vidal o Rodríguez Larreta o la figura de algunos de ellos, y que a partir de eso se arme un frente. Obviamente el objetivo es contra Cristina Kirchner, que sería el otro oponente, pero no en base a la figura de Macri, sino en base a la figura de Vidal o de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tiene alguna chance? Son todos juegos de póker, ¿no? O sea, cada actor mira sus cartas y mira las del de al lado. Y todos están jugando, como además las fórmulas no están proclamadas. Claro. Y las listas no están oficializadas. De acá al 22 de junio es todo un juego de roles, de simulación, en el que cada actor está viendo de qué manera se va a posicionar. Por un lado es
lógico, porque de esa manera el radicalismo ensancha su lugar en la coalición en crisis y contiene a los elementos centrífugos que hay a su interior. El radicalismo tiene que pasar su convención y ver si en esa convención no salen impulsos cismáticos o posiciones encontradas incompatibles. El problema que tiene esta fórmula es que automáticamente, si vos creás un frente, ¿qué es lo que va a aparecer en el imaginario colectivo y seguramente utilizado por el kirchnerismo? La Unión Democrática. Claro. ¿No? Lo que aparece como, como una fórmula de gran coalición termina siendo todos juntos contra Cristina. Exacto. El resultado es levantar la figura de Cristina. Cristina caminando sin hablar o hablando en la presentación de su libro o mandando tweets, solita va caminando y avanzando mientras el resto va intentando forcejear para subir en esa escalera que va a competir contra ella. Ese es un problema. La incógnita de Lavagna es otra, o sea, le falta base territorial, pero aparece su principal, paradojalmente su principal fortaleza es aparecer como la figura que amortigua el choque de trenes. Estamos entonces en pleno de la metáfora del juego de póker, es extraordinaria. Todo el mundo tiene las cartas en la mano, nadie las pone todavía en la mesa. Vamos a ver en las próximas semanas, seguramente se van a empezar a poner las cartas en la mesa. Gracias Fabián Bosover por estar esta noche con nosotros, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.